Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales y llegan a ustedes en el momento que necesitaban recibirlas. Aries, aquí con este caballero de copas, se ve que a muchos de ustedes les va a estar llegando algún tipo de oferta, una oferta que es buena, una oferta que les va a estar gustando, pero esa oferta o esa propuesta o esa invitación es un poco idealista, no es algo que sea aterrizable a tierra. Para que esto ocurra, necesita tener un plan sólido detrás que definitivamente no lo tiene. Esto podría significar algún tipo de autorizo que necesitarías para, si es un negocio, dinero o capital para expandirlo, o que el negocio va a traerte dinero o la inversión, pero va a ser a largo plazo, no va a ser como que de inmediato. Y si es un puesto laboral, pues sí podrías estar obteniendo ese puesto laboral maravilloso que te está trayendo este caballero de copas, pero también podría ser que tuvieras competencias con otras personas para obtener ese puesto, o que necesitarías ciertas certificaciones o que alguien te autorizara para poder ejercerlo. Así que sí es bueno, pero tiene que tener un plan sólido detrás y en este momento no lo tiene. Pero eso lo va a estar terminando este caballero de espadas. El caballero de espadas no es solamente información, noticias y acontecimientos que ocurren rápidamente, que necesitan que tú tengas muchísima agilidad mental para actuar y tomar pues decisiones en base a esto. El caballero de espadas también está indicando que cualquier bloqueo que existiera lo va a estar eliminando, lo va a estar quitando. Así que cualquier cosa que te impediría poder hacer realidad este caballero de copas, el caballero de espadas te está diciendo que lo va a eliminar. Así que por ende, este caballero de copas, esa oferta, esa invitación, sí va a poder ser realizable, sí la van a poder pues ustedes aprovechar. Pero tiene que ser algo que es rápido, tienen que actuar de forma rápida, con muchísima agilidad mental, repito, muchísima inteligencia. No porque sea rápido deben dejar de analizar las cosas, tienen que analizarlo absolutamente todo. Por ejemplo, si ustedes aceptan esta oferta, van a tener una pérdida económica, que no va a ser una pérdida económica inmensa, va a ser una pérdida económica controlada, no es todo su capital, es parte de su capital. Esto no es del todo malo, señores. Puede ser una inversión que requiera que ustedes den alguna parte de su dinero. Esto ustedes lamentablemente lo verían como una pérdida y deberían pues cambiar la óptica, cambiar el punto de vista con que lo miren, porque generalmente cuando uno quiere establecer algún negocio, un nuevo puesto, una inversión, lamentablemente a veces hay que invertir cierto capital, hay que invertir dinero, hay que invertir tiempo. Y eso es lo que quizás tú no aceptes. Las cosas así sin invertir nada es poco probable que funcione. Y este es el caso. Por eso digo que tienen que pensar con muchísima agilidad mental y estar preparados mentalmente, psicológicamente, para lo que viene detrás de aprovechar esta oferta. Que como siempre digo, que sale el caballero de espadas, las oportunidades son calvas y hay que cogerla por los pelos. Pero puede ser que aquí ustedes, cuando la tomen, vayan a tener que hacer algún tipo de desembolso de capital y ustedes lo vean como una pérdida. Si ustedes están preparados psicológicamente, mentalmente para asumir esto, pues no lo verían como una pérdida, sino como una inversión. Pero si no lo ven así de esa forma, pues ustedes se van a meter en esta oportunidad que viene con el caballero de espadas, van a tomar la oferta y de pronto se van a ver con una pérdida económica que no los va a dejar pensar bien, porque son las consecuencias hacer una inversión para obtener lo que ustedes querían. Por eso les decía, este caballero de copas es muy lindo, pero necesita un plan detrás. Y ese plan detrás que necesitaba es, por supuesto, un gasto económico importante, que no es todo tu dinero, pero sí es una inversión bastante fuerte. Vamos a ver ahora qué cartas me acompañan al 7 de bastos. Y aquí Aries, con este 10 de bastos, es evidente que ustedes van a verse con una carga excesiva. Aquí es posible que si ustedes tienen un empleo, vayan a tener que hacer overtime, si es que ya no lo están haciendo, o vayan a estar haciendo pues dobles turnos, en fin, teniendo una carga excesiva sobre ustedes, haciendo quizás el trabajo de 2 o 3 personas. Si estás en una inversión, si tienes un negocio, pues evidentemente es muy probable que te lleguen muchos clientes, más de los que quizás tú puedes manejar, más de los que normalmente tú atiendes, o algún
empleado pues se te haya ido y tú estés haciendo el trabajo de esa persona, o simplemente no hayas estado contratando a nadie y no estés delegando en las funciones pues en otras personas. Y aquí se ve una sobrecarga excesiva en ustedes, donde ya casi que no pueden más. Esta carta sí te dice que va a llegar a un buen término, pero lamentablemente tienen más carga de la que podrían aguantar humanamente. Esto les va a conllevar a un desgaste psicológico y físico, por supuesto, porque es algo excesivo. Y evidentemente aquí hay algo que los está bloqueando para soltar esta sobrecarga, para que ustedes se puedan liberar de esto. Si es un empleo, por ejemplo, donde estén haciendo overtime o dobles turnos, pues es poco probable que puedan dejar de hacerlo, porque este 8 de espadas me dice que hay un bloqueo. Ejemplo, si ustedes le dicen a tu jefe, no puedo hacer doble turno, no puedo hacer overtime, pues lo más probable es que te despidan a ti también y te quedes sin ese empleo. No te quede más remedio que hacer eso que te está tocando. Y si tienes tu negocio, pues por obvias razones no vas a decir a los clientes que no los vas a atender o no vas a cumplir con las funciones que tienes que hacer. Entonces ahí sí está generándose pues un bloqueo en esa sobrecarga que tienen, como que no la pueden soltar así con facilidad. ¿Tienes deudas? Pues por supuesto también tienes que estar cumpliendo con el pago de estas deudas o pagos recurrentes que tengas que hacer. Y si entraste en algún tipo de deuda económica aquí por esta propuesta que te hicieron, pues evidentemente también tienes que estar cumpliendo ese pago a esa deuda, eso que te comprometiste a pagar. Y aquí va a haber personas que van a estar en tu contra, personas que tú vas a tener que defender tu punto de vista para sobreponerte a ellas. Pero aquí se ve el 7 de bastos que está en posición ganadora. El 7 de bastos siempre tiene la carta de triunfar, de victoria, porque está por encima de los otros. Así que aquí ustedes se ve que están defendiendo a capa y espada sus puntos de vista, sus ideas, su posición, para lograr sobresalir, para lograr defenderse y ganar a estas personas. Esto también tiene muchísimo que ver cuando les dije que posiblemente esta idea fuera buenísima, pero que ustedes tuvieran algún tipo de situación donde la competitividad era muy fuerte, donde tendrían que enfrentarse pues a otras personas que quizás quisieran tu mismo puesto laboral, o personas que quieran, por supuesto, tu mismo tipo de clientes. Si tú aflojas aquí, lamentablemente pierdes los clientes. Entonces estás como que maniatado, estás atado de pies y manos porque tienes que cumplir con tus objetivos. El 10 de bastos es alguien que pasa muchísimo trabajo, pero al final siempre lo logra. Y el 7 de bastos precisamente también es eso. Alguien que está defendiendo su punto de vista, sus ideas, todo lo que tiene que ver con él, pero está en una posición ganadora. Aquí estás a la defensiva, pero en posición de ganar. Y vamos a ver qué cartas me acompañan a la carta del carro acá. Wow. Acá Aries, con este as de bastos, lo que hace es confirmarme un nuevo inicio, un inicio que venía con estos dos caballeros. Pues ya aquí esto me está indicando de que va a haber el inicio de un proyecto, de una empresa o de algún tipo de iniciativa importante. Aquí hay creación, aquí hay invención, aquí está la energía de los primeros pasos. Unos pasos que van a dar inicio a algo que podría expandirse, algo que podría crecer muchísimo, y no solamente va a tener la energía de la creación, sino va a tener la fuerza necesaria para ponerlo en marcha, para que se mueva. También esta carta indica que podrían estar llegando recursos, podría estar llegando dinero incluso, para que esto se mueva, para que esto se ponga en funcionamiento. Y la suma sacerdotisa me está indicando que a raíz de ese inicio ustedes quizás reciban algún tipo de información. Tienen que prestarle muchísimo caso a su intuición, porque esta información es una verdad que ustedes necesitan conocer y se les va a estar revelando en todo este proceso. Esta información les puede estar llegando por medio de sueños, de algún tipo de libro, de video que se les ponga de pronto, algún cartel quizás en la carretera que lo vean, pero es una verdad que ustedes necesitan conocer y les va a ser revelada. Sobre todo, préstenle muchísima atención a sus sueños, prestenle atención a sus sueños. Allí se les pueden revelar muchas cosas. Si me dicen, yo no me acuerdo de mis sueños, pues señores, cuando ustedes se despierten, que abran los ojos, tienen 5 minutos para recordarlos.
hablen en su teléfono, pongan una nota de voz, escriban, hagan algo, pero recuérdenlo. Y si me dices, yo no recuerdo absolutamente nada, no importa. Comienza describiendo simplemente cómo te despertaste ese día. Si te despertaste triste, neutral, feliz, con deseos de llorar, con deseos de reír, cualquier cosa la escribes. Escribes los sentimientos con los que te despertaste ese día, pero poco a poco vas a ir recordando qué fue lo que soñaste. Pero te repito, tienes que escribirlo o hacer una nota de voz inmediatamente que te despiertes. No esperar ir al baño y regresar para hacerlo, no ir a tomar agua y esperar a regresar para hacerlo, no, escribirlo justamente cuando abras los ojos, cuando te despiertes, inmediatamente, porque si no se te va a olvidar. Así que escribe esto para que puedas enterarte de muchísima información que se nos da a través o por medio de los sueños. Y antes de dormir, importante que pidan también que recordar el sueño, por supuesto. Y la carta del carro me está indicando de que ese nuevo comienzo, donde también vas a estar recibiendo alguna verdad importante que necesitabas conocer, va a permitir que tu vida avance. El carro es un movimiento, son avances. Aquí vas a estar progresando súper rápido, vas a estar superando cualquier obstáculo que antes se te había interpuesto en el camino. Todos estos obstáculos van a ser eliminados porque eso te lo está diciendo precisamente el carro. Si había situaciones estancadas, si había situaciones que no te dejaban avanzar, esto se reactiva de forma inmediata. Y el carro no es solamente avanzar hacia donde tú quieres a toda velocidad y que todo esto se elimine. También te garantiza que vas a llegar a tu objetivo, a lograr tu triunfo, tu éxito o lo que sea que tú querías estar logrando. Aquí evidentemente la carta del carro te dice que sí, que lo vas a estar consiguiendo. Vamos ahora con un mensaje para lo que viene en el área del amor para Aries, para muchos de ustedes, o algún mensaje. Y aquí te trae la reina de oros. La reina de oros te está diciendo que para muchos de ustedes va a haber estabilidad tanto en lo económico como en lo emocional. Muchas veces las emociones, pues por supuesto, la economía se ve afectada, la parte emocional con la economía. Así que aquí van a estar estables emocionalmente. Y si tenían algún tipo de dificultad económica en pareja, pues definitivamente las van a estar arreglando. Vamos a ver algo más que tengan que decirme las cartas con el oráculo de Keeper. Vamos a ver algún tipo de información con este oráculo extra. Algo que Aries necesita conocer de inmediato. Pues bien, Aries, aquí te salieron tus cartas de Keeper. Vamos a ver qué información traen para ti. Aries, actualmente puede ser que muchos de ustedes estén sintiendo algún tipo de escasez económica, literalmente pobreza, algún tipo de estrechez financiera. Pero esta carta del High Honor me está indicando de que viene un reconocimiento en camino. Alguien va a estarte reconociendo lo que tú haces. Te podrían estar subiendo de cargo, subiendo en tu empleo, pero definitivamente vas a estar recibiendo un reconocimiento, un honor bastante alto por lo que has hecho. Eventualmente hay una mujer mayor que va a tener un papel fundamental en todo esto. Esta es una persona madura que podría ayudarte a que eso se resolviera. Quizás te aconseja, tal vez sea la persona que sea la fuente de este ingreso inesperado, que suele leerse como un alivio que va a estar llegando a muchos de ustedes justo a tiempo. Cuando ustedes más lo necesitan, va a estar llegando este alivio. Así que si estás sintiendo actualmente algún tipo de escasez económica, definitivamente eso aquí se va a estar resolviendo. Esto puede ser un regalo, un obsequio, un bono, en fin, algo que les podría estar llegando a ustedes que no esperaban, un ingreso inesperado. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles para acá. Vamos con el mensaje del oráculo de los ángeles para ustedes. Sale el ángel de la salud. Pues el ángel de la salud, Aries, el mensaje que te están mandando con él es que dejes de pensar en estar enfermo y que mires hacia un futuro sin dolor. Lo que piensas, lo creas.
Así que solo piensa en ser feliz, saludable y sanado. Una vez que le entregues tus problemas de salud a tu ángel de salud, pues estos se van a estar encargando del resto, o sea, de hacerte algún tipo de sanación que quizás muchos de ustedes deben estar quizás necesitando. Así que eso es lo que te viene a decir pues el mensaje de esta carta. Y vamos, Aries, con tus 3 números de la suerte. Recuerda que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente el mensaje que tus ángeles quieran que tú recibas. Tus 3 números de la suerte son el 12, wow, el 69 y el número 11. 12, 69 y número 11. Y como interpretación rápida al final, te voy a estar diciendo que con el colgado te están diciendo que mires las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. El 6 de oros reafirma que vas a recibir un dinero de forma inesperada, o sea, coincide con la carta de Unexpected Income del oráculo de Keeper. Está también aquí, te trae eso. Y la carta de la justicia, pues que se va a estar haciendo justicia, que en tu vida, que las cosas en la economía, en el dinero se van a estar pues equilibrando, por si tenían algún tipo de dudas al respecto. Así que, Aries, déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo recibo cualquier dinero que llegue a mi vida, o yo recibo todo el dinero que llegue a mi vida. Yo recibo todo el dinero que llegue a mi vida y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.